33 razones para volver a verte, por Alice Kellen. Capítulo 4. Rachel dio un trago a su taza de té y contempló con melancolía las cajas de cartón que descansaban a su alrededor, sobre el suelo del apartamento que abandonaría en menos de 24 horas. Suspiró cuando Mantequilla se subió a una de las cajas y comenzó a arañar la superficie con la intención de afilar sus uñas. Ese era otro de los problemas, transportar sus pertenencias, las pocas que tenía. Había llamado a una empresa de transporte y acordado con ellos la mini mudanza hasta el hostal en el que pensaba alojarse. Le habían ofrecido una habitación doble vacía a un precio que se podía permitir durante un par de semanas hasta que lograra firmar algún contrato de alquiler. Hacía 2 años que no conducía. No es que no supiera hacerlo, es que no lo veía necesario. Tiempo atrás había sufrido un leve accidente, nada importante más allá de unas cuantas magulladuras, pero el coche quedó inservible y ella, pragmática, decidió no invertir en uno nuevo y empezar a utilizar el transporte público. Había ido aprendiendo la lección. Entendía las señales. 1 golpe malo, 2 golpes, empieza a correr. 3 golpes, estás jodido. A la mínima complicación reculaba. Si intuía que algo podía salir mal, no volvía a repetirlo. Era un barco a la deriva, pero feliz, que se dejaba llevar por la corriente y no intentaba remar en la dirección contraria. Así que, si había tenido un percance estando al volante, no volvía a ponerse al frente de uno. Y fin del problema. Se acercó al ventanal de la cocina y se sentó en una de las sillas que había frente al cristal, a la derecha de la mesa principal. Iba a echar de menos aquellas vistas, aunque no era gran cosa. Se había acostumbrado a observar ese tramo de ciudad todo el tiempo. Cuando comía, cuando hacía una pausa para inspirarse, cuando se llevaba el portátil a la cocina para escribir mientras algo delicioso y precocinado se cocía en el horno. Emitió un dramático suspiro sin dejar de acariciar el sedoso lomo de Mantequilla. Cansada de darle vueltas al mismo asunto una vez tras otra, se decidió a darse una ducha. Igual hasta me podría tomar un baño. ¿Dudó? De cualquier modo no tuvo tiempo de elegir qué haría porque acababa de desnudarse cuando sonó el timbre de la puerta. De mala gana tomó el albornoz blanco y mientras se lo anudaba a la altura de la cintura, caminó a trompicones por el apartamento hasta llegar a la puerta principal. Esperaba que no fuera su pesado vecino parlanchín porque no estaba de humor. Sin preguntar antes quién era, abrió. Un latido profundo, seco, intenso, golpeándole el pecho con brusquedad, la dejó sin respiración. No supo cómo consiguió mantener el equilibrio y permanecer en pie, inmóvil. Necesitaba aire. Mike Garber apoyó una mano en el marco de la puerta y la miró fijamente mientras ella se esforzaba por ubicarlo y procesar que realmente estaba allí, frente a ella, después de tanto tiempo. Podría haberlo reconocido en cualquier parte, quizá incluso con los ojos cerrados, porque ese aroma masculino, ese toque tan personal, era inconfundible. Mike había crecido un poco más y su cuerpo era atlético y musculoso, los hombros anchos, la cintura más estrecha. Seguía teniendo una mandíbula cuadrada que daban ganas de mordisquear y una sonrisa traviesa e insolente. Sus brillantes ojos grises la recorrieron de arriba a abajo y después se entrecerraron bajo las espesas pestañas negras que los enmarcaban. Si he de ser sincero, no esperaba un recibimiento tan entusiasta. Sonrió y desvió la mirada hacia sus piernas desnudas. Ella tembló. Mike tenía un timbre de voz especial, desde niño. Ronco y profundo, como si un aguijón envenenado se clavara en tu oído y no pudiera sacarlo de ahí. Incluso cuando terminaba de hablar, la sonoridad musical de su voz parecía quedarse flotando en el aire unos instantes. Y a ello había que sumarle aquel tono persuasivo, suave y cautivador que había ido perfeccionando con el paso de los años. Atrapaba como una pegajosa tela de araña, y ella no quería ser un insecto nunca más. Rachel reaccionó e intentó cerrar la puerta, pero Mike fue más rápido y antes de que ella pudiera conseguir su propósito, introdujo un pie en medio y después, resuelto, dio un paso al frente hasta que estuvo dentro del apartamento. Ignorando su enfado, paseó la mirada por la estancia, prestando especial atención a las cajas de cartón que se amontonaban en la entrada. «Vete». Rachel sacó el valor suficiente como para empujarlo, pero él apenas se movió como si tuviera los pies clavados al suelo. «Te lo digo en serio, Mike». Él dejó de estudiar el interior del apartamento y agachó un poco la cabeza para poder encontrarse con sus cálidos ojos.
La diferencia de altura entre ambos parecía haberse acentuado con el paso de los años. ¿Y si no lo hago?, retó. Llamaré a la policía. Rachel se cruzó de brazos con decisión, no solo para detonar su firmeza, sino también para protegerse de él. Se sentía incómoda vestida con aquel albornoz, aunque en realidad se hubiera sentido incómoda de cualquier modo con su mera presencia. Supongo que sigues enfadada. Vete al carajo. ¿Eso es una confirmación? Mike, por favor, vete. Ella intentó mantener la respiración estable. Lo último que deseaba era que él descubriera que su inesperada visita dolía más de lo previsto, como si alguien hubiera arrancado bruscamente la costra que durante años se había esmerado por reforzar alrededor de la herida. Y ahora sangraba. El daño era tan profundo que ni siquiera podía recordar un solo momento de su vida que no hubiera estado marcado por Mike, por su traición, por todo lo que ocurrió después, por los actos del pasado que dibujaron su futuro y la hicieron cambiar de rumbo. ¿Podemos hablar? Rachel negó con la cabeza y se mordió el interior de las mejillas. Dame unos minutos, aunque sea por los viejos tiempos, suplicó. No quiero oír nada de lo que tengas que decir. Como quieras. Mike suspiró hondo y después, pensativo, se frotó la mandíbula con el dorso de la mano. De todas formas, es una suerte que te hayas tomado la molestia de embalar las cajas antes de que llegara. Así será más sencillo llevarlas al coche. ¿Perdona? Alarmada y confundida, sin poder procesar aquel desfile caótico de acontecimientos, siguió a Mike cuando caminó por el apartamento sin antes molestarse en pedir permiso. Allí estaba de nuevo el chico que ella creía haber conocido, dándole un giro a su vida en apenas 1 minuto y 20 segundos. Radical, salvaje, un desastre. «¿Te vienes con nosotros?» Extendió los brazos a ambos lados del cuerpo como si estuviera dando una noticia fantástica. «¿A vivir?», aclaró, por si todavía había alguna duda sobre cuál era su propósito. ¿No es genial? Rachel pestañeó. No podía pensar con claridad. Muy a su pesar, seguía sintiendo cómo su estómago se sacudía en cuanto fijaba la vista en el rostro de Mike. Había algo especial en él que conseguía obnubilarla. Primero, me arranco la piel a tiras. Fue la primera barbaridad que se le pasó por la cabeza. Mike no contestó e hizo una mueca extraña antes de seguir caminando por el pasillo hasta la cocina, donde, para sorpresa de Rachel, comenzó a abrir los armarios con total tranquilidad, como si estuviera en su propia casa. Le costó casi 1 minuto reaccionar e impedir que continuara inspeccionando el interior de los muebles del apartamento. Se sentía aletargada, como si acabara de sufrir algún tipo de conmoción. Se aferró al tirador del armario que él pretendía abrir y lo presionó con decisión. Mike apartó la mano y se la metió en el bolsillo del pantalón vaquero. ¿Qué escondes con tanto empeño? En serio, Mike. Trastocada se llevó una mano a la frente, todavía incrédula por todo lo que estaba ocurriendo. Dime qué estás haciendo aquí. ¿Qué es lo que pretendes? Incapaz de continuar hablando, se humedeció los labios. Tenía la boca pastosa y le costaba pensar con claridad. Mike sonrió. Una de esas sonrisas aniñadas e irresistibles que tiempo atrás hubiera logrado que a Rachel le temblara el corazón. Ahora ya no. No. Y no sentía nada ya. ¿Por qué no dejas que abra el armario? ¿Qué pasa? ¿Escondes un alijo de María ahí o...? Alzó una ceja y después la miró divertido. ¿De verdad? No jodas. Qué fuerte, déjame ver. Ya estaba intentando abrir nuevamente el dichoso armario, donde tan solo guardaba estúpidos utensilios de cocina, cuando ella, agobiada, levantó la voz. «No tengo marihuana, Mike». Con rabia, sin ningún atisbo de elegancia, se apartó algunos mechones que habían escapado del moño que minutos antes se había hecho para ir a la ducha y se enfrentó a él. «¿Qué es lo que quieres exactamente? No puedes entrar a mi casa sin permiso. ¿Lo entiendes? No quiero verte. Y preferiría dormir en la calle que bajo el mismo techo que tú. ¿Que no estoy siendo suficientemente clara? ¿Necesitas que te haga un mapa? ¿Una carta?» Había perdido el control. Tenía los dientes apretados, el corazón le palpitaba furiosamente en el interior del pecho y a pesar de que no hacía un calor excesivo, notaba la piel ardiendo. Mike la miró en silencio. Su rostro estaba desprovisto de emociones.
Era un lienzo en blanco, sin dolor, sin rabia. Allí no había nada, al menos no a simple vista. Tras lo que pareció una eternidad, dio un paso atrás y bajó la vista hasta la puerta del dormitorio, donde un gato de pelaje anaranjado los contemplaba en silencio. El felino tenía los ojos de un azul pálido, como el cielo invernal. ¿No piensas decir nada, Mike? Simplemente te presentas aquí sin avisar y te quedas ahí parado, mirándome. Él dio la cabeza con curiosidad y luego habló en un tono susurrante. Antes me has dicho que no querías hablar. Y es cierto. Bien, es cierto, tú ganas. Lo único que quiero es que te largues. Acunados por un silencio tenso, Mike le sostuvo la mirada unos segundos más antes de desviarla de nuevo hasta el felino, que seguía allí sentado sobre sus patas traseras. Me gusta tu gato. ¿Qué dijiste? Tu gato. Me gusta. Tiene pinta de ser simpático. Aturdida, Rachel giró la cabeza hacia él. Era evidente que nunca podría adivinar qué era lo siguiente que pensaba hacer o decir. Así que se movió a su alrededor con gesto meditativo. Creo que me lo voy a llevar, al menos hasta que te decidas a ser razonable y venirte a vivir con nosotros. Concluyó mientras se inclinaba hacia Mantequilla y lo tomaba en brazos. Rachel contempló anonadada a Mike, que caminó hacia la puerta de la calle, llevando a su gato pegado al pecho con total normalidad, como si secuestrar animales fuera algo que hiciera todos los días. Corrió desesperada por el pasillo siguiéndolo, al tiempo que intentaba atarse bien el cinturón del albornoz. ¡Mike! ¡Mike, maldita sea, detente! Por encima del hombro del chico, apresado entre sus fuertes brazos, Mantequilla la miró sin apenas inmutarse. ¿Vas a venir con nosotros?, insistió. «Claro que no», respondió indignada. «Y deja ahora mismo a Mantequilla en el piso». Con la mano que le quedaba libre, él rebuscó en el bolsillo de su pantalón vaquero. Rachel no supo qué era lo que pretendía hasta que él le tendió una tarjeta de visita. «Ahí está mi número», indicó. «Así que si quieres negociar un posible rescate o simplemente te sientes nostálgica y te apetece charlar un rato, ya sabes dónde llamar». Rachel se llevó una mano al pecho con el presentimiento de que si la situación se alargaba mucho más le daría un ataque de ansiedad. Cerró los ojos, respiró hondo y después volvió a abrirlos de golpe, manteniéndolos fijos en los de Mike. «Te juro que si das un paso más...» «¿Qué? ¿Me perseguirás corriendo por la calle vestida con un albornoz?» Esbozó una sonrisa triunfal y volvió a echarle un vistazo a sus piernas sin molestarse en disimular. Rachel casi podía sentir cómo su mirada le acariciaba la piel. Casi. «Eres un imbécil». Se encogió de hombros. El gato emitió un débil maullido, probablemente cansado de que lo sostuvieran en brazos tanto tiempo. Mike le acarició la cabeza tras las orejas y volvió a relajarse. «No puedes llevártelo». Cuando él reanudó el paso, lo siguió escaleras abajo sin dejar de luchar contra el escurridizo nudo del albornoz. «Tú no quieres hacer esto». «Mike, escúchame», rogó sujetándose a la barandilla de madera con tanta fuerza que no le hubiera sorprendido dejar la marca de sus uñas. «Si sales por esa puerta llevándote a mi gato, no habrá vuelta atrás. Te odiaré eternamente», gritó desesperada, ignorando que los vecinos pudieran oírla. Con la puerta de la calle ya abierta, él dudó antes de dar el último paso y se giró. «¿No se supone que ya me odias?», preguntó en un susurro y su mirada se tornó intensa y al mismo tiempo vulnerable. «Sí, claro que sí. Te odio». Rachel tenía un nudo en la garganta. Empiezas a entender la situación. La tensión entre ellos parecía flotar en el aire. Mike se llevó un dedo a los labios, pensativo, mientras con el otro brazo apresaba con más fuerza al anaranjado felino. «Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si te devuelvo al gato, me odias, y si lo secuestro, también». Una sonrisa ladeada sirvió para enmascarar el deje de tristeza que escondían sus palabras. «No te ofendas, Pecosa, pero te vendrían bien unas clases para aprender a negociar». Rachel creyó sentir cómo su estómago daba un brinco al escuchar la palabra pecosa pronunciada por sus labios, por su voz, por él. «No alarguemos más este momento».
Mike avanzó y dejó atrás la seguridad del rellano saliendo al exterior. «Hasta pronto, Pecosa». Ahí estaba otra vez, aquel apelativo cariñoso pronunciado con suavidad, como si él fuera consciente de lo mucho que a Rachel le costaba volver a escucharlo. Lo vio caminar calle abajo. Se aproximó hasta la puerta de salida, dispuesta a seguirlo a pesar de no ir vestida, pero entonces chocó con la señora Dorothy, que estaba intentando entrar en el edificio. La mujer estudió a su joven vecina sin tapujos, con una dura mirada de reproche. Yo estaba intentando ver si... balbuceó avergonzada. Si había empezado a refrescar, para saber qué ponerme. De ropa. Sacó una mano al exterior y fingió calcular la temperatura ambiental. Claro que sí. La anciana alzó la cabeza con orgullo al pasar por su lado y subió las escaleras contoneando las caderas, como si con ese rítmico movimiento pudiera detonar que formaba parte de una élite superior. Agarrándose al marco de la puerta, Rachel se inclinó para observar la solitaria calle. Ya no había rastro de Mike, ni de Mantequilla, ni de nadie. Cerró con un sonoro portazo. Regresó a casa, se quitó el albornoz y comenzó a vestirse con lo primero que encontró: unos pantalones vaqueros, una camiseta blanca y zapatillas deportivas. Si ocurría un milagro y Mike decidía regresar, quería estar preparada para el segundo asalto. Sin saber qué más hacer, se sentó en el sofá y se llevó los dedos al puente de la nariz al tiempo que se esforzaba por inhalar despacio, intentando encontrar la calma que Mike acababa de llevarse. Además de a su gato, claro. Podría haber llorado perfectamente. De hecho, notaba un leve escozor en los ojos, como cuando se le irritaba si pasaba demasiado tiempo en el agua de una piscina con exceso de cloro. Sin embargo, a pesar de que estaba sola y nadie podía verla, reprimió las ganas, manteniendo los puños y los dientes apretados, parpadeando más de lo normal para calmar el picor. No le daría esa satisfacción a Mike. 3 años antes, cuando por fin encontró un trabajo que le gustaba y regresó a San Francisco con la intención de rehacer su vida, Rachel se prometió a sí misma que no volvería a derramar ni una sola lágrima más por él, y pensaba seguir cumpliendo esa promesa. Le había brindado una gran lección. Mike le había enseñado que debía guardar sus sentimientos bajo llave y que nunca, nunca jamás tenía que bajar la guardia. Solo se permitía sentir cierta debilidad por Mantequilla, que para empezar ni siquiera era humano, así que no contaba. ¿A dónde se lo habría llevado? ¿Tendría una caja de arena para poder utilizar en caso de emergencia? ¿Estaría asustado? No lo parecía mientras estaba entre sus brazos. Se acurrucó sobre sí misma, abrazándose las rodillas, y cuando miró a su alrededor advirtió que el apartamento parecía extrañamente vacío sin la presencia del gato. Todo por Mike. Siempre Mike. Regresaba de nuevo a su vida tan irritante como de costumbre, rompiendo la tranquilidad de sus días con esa actitud de despreocupación total que la sacaba de quicio. Se removió incómoda en el sofá mientras contemplaba la tarjeta que le había dado y ahora sostenía entre los dedos. Era de color negro mate y tan solo podía leerse Mike Cranston con una caligrafía recta, justo encima del número de teléfono. No había información sobre a qué se dedicaba. Algo que a ella no le importaba, claro, en absoluto. No tenía ni un poquito de curiosidad, qué va. Ni siquiera le intrigaba saber por qué, al igual que ella hacía al escribir, Mike había decidido utilizar el apellido de soltera de su madre. Cranston. Volvió a leer. Nada de Garber. Tomó su móvil dispuesta a llamar para exigir que le devolviera a su gato, pero al final decidió enviar un mensaje. No se veía con fuerzas suficientes para volver a enfrentarse a su voz y salir victoriosa de la batalla. Todavía tenía que recuperarse de la impresión que le había causado aquel reencuentro tan repentino e inesperado, especialmente teniendo en cuenta que el día anterior ya había estado a punto de desfallecer al tropezarse con Jason, y a causa de ello no había pegado ojo en toda la noche, dando vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez las palabras que se habían dicho y pensando en todas las que había guardado, que lo echaba de menos, que sentía no haberse despedido de él 5 años atrás y no estar preparada ahora para removerlo todo de nuevo. Sacudió la cabeza. De Rachel para Mike a las 6:24. Si ya te has cansado de jugar, devuélveme a Mantequilla. Que sea Jason quien lo traiga, porque preferiría no tener que volver a verte. Ah, y gracias por joderme la vida de nuevo. Tú siempre tan eficaz.
Permaneció unos segundos con la mirada clavada en la pantalla del teléfono, preguntándose si lo más sensato era enviarle aquel mensaje repleto de reproches. Con el pulgar temblándole un poco, presionó el botón de enviar y lanzó el móvil lejos de su vista, sobre el añejo sillón que tenía enfrente. Apenas pasó un minuto cuando el teléfono emitió un pitido agudo que imitaba el cantar de un molesto pajarito. Desesperada, Rachel se lanzó en plancha a por él y cayó por el sillón. Sus ojos se movieron frenéticamente por la pantalla iluminada. Para Rachel de Mike, a las 6:25. ¿Mantequilla? No, gracias. Ya sabes que siempre fui más de mermelada. ¿Has probado la de melocotón? Es la mejor del mundo. Estúpido, estúpido, Mike, gritó.